Bienvenidos a De Fondo YouTube. En el imaginario popular, la Edad Media es una época oscura, brutal y extraña. Pero, ¿cuánto de lo que creemos saber es real? Hoy vamos a desvelar 7 de los mitos más persistentes que el cine y la ficción nos han hecho creer. Mito 1. La nula higiene personal. La imagen popular de la Edad Media está impregnada de un olor particular, el de la gente sucia. El cine nos muestra campesinos con la cara cubierta de barro y nobles con los dientes podridos, sugiriendo que la falta de higiene era una norma aceptada y que el baño era una actividad extraña o incluso peligrosa. Sin embargo, la evidencia histórica pinta un cuadro mucho más limpio. La higiene personal era de hecho valorada. En las ciudades medievales, una de las instituciones sociales más populares eran los baños públicos, a menudo llamados estufas. Estos establecimientos ofrecían baños de vapor y tinas de agua caliente, y no solo servían para la limpieza, sino también como lugares de socialización, similares a las termas romanas. Su popularidad fue tal que muchas ciudades tenían regulaciones estrictas sobre su funcionamiento. El jabón, aunque no como lo conocemos hoy, existía y se usaba. La forma más común se fabricaba a partir de una mezcla de grasas animales, como el sebo, y cenizas de madera, que contienen un agente alcalino. Este jabón básico era eficaz para limpiar tanto el cuerpo como la ropa. Además, para mejorar el olor corporal y el del agua del baño, se utilizaban profusamente hierbas aromáticas como la lavanda, la menta o el romero. En los castillos y monasterios, la ingeniería hidráulica no era desconocida. Muchos disponían de sistemas de canalización que llevaban agua corriente a las cocinas y a las letrinas, conocidas como garderobes. Los inventarios de los hogares de la nobleza a menudo listan jofainas, jarras y toallas como artículos estándar para el lavado diario de manos y cara, un acto que además tenía una gran importancia ritual antes de las comidas. La limpieza no era una obsesión moderna, era una práctica conocida y apreciada en el medievo. Mito 2. Las armaduras imposibles de mover. El cine nos ha mostrado innumerables veces la escena. Un caballero con armadura de placas es derribado de su caballo y yace en el suelo, incapaz de moverse como una tortuga panza arriba, esperando a que un escudero lo levante con una grúa. Este mito se basa en la idea de que la armadura completa era tan extremadamente pesada que anulaba casi por completo la movilidad del guerrero. La realidad es una proeza de la ingeniería y la artesanía medieval. Una armadura de placas completa, diseñada para el combate en el siglo XV, pesaba de media entre 20 y 25 kilogramos. Si bien no es un peso insignificante, es crucial entender que estaba distribuido de manera uniforme por todo el cuerpo. Para ponerlo en perspectiva, el equipo completo de un bombero o de un soldado de infantería moderno puede superar fácilmente ese peso. El verdadero genio de la armadura gótica o milanesa residía en su articulación. Estaba compuesta por docenas de piezas interconectadas mediante remates y correas de cuero diseñadas para imitar y moverse con las articulaciones del cuerpo humano. Esto permitía al caballero una sorprendente amplitud de movimiento. Un hombre entrenado y en buena forma física podía correr, saltar, agacharse, luchar e incluso hacer volteretas vistiendo su armadura. Levantarse del suelo sin ayuda no solo era posible,
sino que era una habilidad esencial y practicada. La armadura no era una prisión de acero, sino una segunda piel metálica que ofrecía una protección excepcional sin sacrificar de forma crítica la agilidad necesaria para sobrevivir en el campo de batalla. Mito 3. La ausencia total de poder femenino. Es innegable que la sociedad medieval era fundamentalmente patriarcal. Las leyes y las costumbres favorecían a los hombres, y los roles de la mayoría de las mujeres estaban circunscritos al ámbito doméstico. A partir de esta realidad se ha construido el mito de que las mujeres eran meras posesiones, figuras pasivas sin derechos, poder o influencia alguna. Pero asumir que esto anulaba por completo la capacidad de acción femenina es un error. Dentro de esa estructura patriarcal existían importantes esferas de poder accesibles para las mujeres, especialmente las de la aristocracia. Las reinas y regentes a menudo gobernaban reinos enteros con mano firme, como la célebre Leonor de Aquitania, quien fue reina consorte de Francia e Inglaterra y una de las figuras políticas más influyentes del siglo XII. Otro centro de poder femenino eran los conventos. Una abadesa, al frente de una abadía importante, no era solo una líder espiritual, era una gran terrateniente, una administradora feudal que gestionaba vastas extensiones de tierra, cobraba rentas, impartía justicia en sus dominios y manejaba una considerable influencia económica y política. Figuras como Hildegarda de Bingen no solo fueron místicas y compositoras, sino también poderosas líderes institucionales. Además, en el día a día de un feudo, la señora del castillo o châtelaine asumía el control total de la administración cuando su marido estaba ausente por guerra o por asuntos de la corte, lo cual ocurría con frecuencia. Ella era responsable de la defensa del castillo, la gestión de las cosechas, las finanzas y el personal. Lejos de ser figuras pasivas, muchas mujeres nobles estaban altamente educadas y preparadas para ejercer una autoridad considerable. Mito 4. El derecho de pernada. Pocos mitos sobre la Edad Media son tan infames o persistentes como el llamado derecho de pernada o droit du seigneur. La idea es que un señor feudal tenía el derecho legal de pasar la noche de bodas con la novia de cualquiera de sus siervos, un símbolo máximo de la tiranía y la explotación feudal. Esta práctica ha sido un elemento recurrente en películas y novelas que buscan retratar la brutalidad de la época. La realidad histórica es que este derecho es en gran medida un mito. Los historiadores han buscado exhaustivamente evidencias de esta práctica y no han encontrado prácticamente nada que la respalde. No existen leyes, fueros, códigos legales o crónicas contemporáneas que describan el derecho de pernada como una práctica legal o una costumbre extendida en la Europa medieval. El origen de este mito parece remontarse a siglos posteriores, especialmente al período de la Ilustración, en el siglo XVIII. Escritores y filósofos como Voltaire utilizaron esta idea como una poderosa herramienta de propaganda para criticar y demonizar el antiguo régimen y el sistema feudal, presentándolos como una era de barbarie y opresión. La historia era una exageración, una caricatura diseñada para resaltar los avances de su propia época. Si bien los señores feudales sin duda tenían un poder inmenso, y los abusos de poder, incluyendo los sexuales, ocurrían, no existía un derecho legalizado y aceptado que les otorgara la primera noche con las novias de sus vasallos. Mito 5. La creencia en una tierra plana. Uno de los clichés más arraigados sobre la mentalidad medieval es la creencia generalizada en una tierra plana. La imagen popular es la de una humanidad ignorante y supersticiosa,
con marineros temerosos de navegar demasiado lejos por miedo a caerse por el borde del mundo. Se suele citar a Cristóbal Colón como un genio solitario que luchó contra esta creencia dogmática. La verdad es que prácticamente ninguna persona educada en la Edad Media creía que la Tierra fuera plana. El conocimiento de que la Tierra es una esfera fue establecido por los antiguos griegos, con filósofos y matemáticos como Pitágoras, Platón y Aristóteles. Este conocimiento fue preservado y transmitido a lo largo de la Edad Media por eruditos, tanto islámicos como cristianos. Autores influyentes como Beda el Venerable en el siglo VIII o Tomás de Aquino en el siglo XIII escribieron sobre la esfericidad de la Tierra como un hecho aceptado. El famoso debate de Cristóbal Colón con los sabios de la corte española a finales del siglo XV no era sobre la forma del planeta, sino sobre su tamaño. Colón, basándose en cálculos erróneos, creía que la circunferencia de la Tierra era mucho más pequeña de lo que realmente es y que por lo tanto podía llegar a las Indias Orientales navegando hacia el oeste en un viaje relativamente corto. Los expertos de la corte, usando los cálculos más precisos heredados de la antigüedad, argumentaban correctamente que la distancia era mucho mayor y que un viaje así era inviable con la tecnología de la época. Ambos bandos discutían sobre una esfera. La forma del planeta no estaba en duda. Mito 6. La comida insípida y el agua peligrosa. Otra imagen común es la de una mesa medieval llena de comida monótona y sin sabor, un simple puré de granos o carne hervida sin gracia. A esto se le suma la idea de que nadie bebía agua, porque estaba contaminada y era peligrosa, por lo que la gente, incluidos los niños, vivía consumiendo cerveza y vino constantemente. La realidad culinaria era mucho más sabrosa. Para las clases altas, la Edad Media fue una época de un vibrante y extenso comercio de especias. La pimienta, el clavo, la nuez moscada, el jengibre y el azafrán, importados de Asia y África a un gran coste, eran símbolos de estatus y se usaban generosamente para sazonar los platos. Los libros de cocina de la época revelan recetas complejas con salsas agridulces y combinaciones de sabores muy elaboradas. Para las clases más bajas, que no podían permitirse especias exóticas, la comida tampoco era insípida. Se utilizaban intensamente los recursos locales, hierbas aromáticas como el perejil, el tomillo o la salvia, y sobre todo, plantas de la familia del ajo y la cebolla que eran la base de sabor de muchos guisos y potajes. En cuanto a la bebida, si bien es cierto que la cerveza y el vino eran bebidas increíblemente comunes, no era solo porque el agua fuera peligrosa, eran una fuente fundamental de calorías para la dieta diaria. La gente, sin embargo, sí bebía agua. Simplemente aplicaban el sentido común, evitaban el agua estancada o la de los ríos que cruzaban las grandes ciudades, pero bebían sin problemas de pozos, manantiales y arroyos de montaña que sabían que eran limpios y seguros. Mito 7. Una vida de violencia constante. La percepción dominante de la Edad Media es la de un periodo de caos anárquico y guerra perpetua. Películas y series a menudo retratan un mundo donde la violencia es la única ley y donde la vida de cualquier persona podía terminar en cualquier momento por la espada de un bandido o un señor de la guerra. Si bien es cierto que la violencia era una característica endémica de la época y que las guerras feudales eran frecuentes, es un error proyectar esta realidad sobre la vida cotidiana de toda la población. La vida de la inmensa mayoría de la gente, los campesinos que constituían más del 90% de la sociedad, no estaba regida por la guerra, sino por los ciclos agrícolas, la siembra en primavera, el cuidado de los cultivos en verano y la cosecha en otoño. Sus preocupaciones diarias eran el clima, las enfermedades y el pago de sus rentas al Señor, no el combate constante.
Además, la sociedad medieval, y en particular la Iglesia, realizó esfuerzos concertados para limitar la violencia. El movimiento conocido como la Paz y Truega de Dios, que surgió en torno al año 1000, es un claro ejemplo. La paz de Dios buscaba proteger a los no combatientes, clérigos, campesinos, mujeres, de la violencia de los guerreros. La Truega de Dios, por su parte, prohibía librar combates en días sagrados, como los domingos y durante periodos litúrgicos importantes como la Cuaresma o el Adviento. Aunque no siempre se cumplían, estas reglas demuestran que la sociedad medieval no era un caos anárquico, sino que buscaba activamente imponer un orden y limitar la violencia dentro de un marco de creencias compartidas. Gracias por ver el video. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, comentar y compartirlo.